tratar de explicar brevemente cómo es el abastecimiento de agua potable de Montevideo. Montevideo se abastece del río Santa Lucía desde 1871. El Aguas Corrientes está ubicado a unos kilómetros de la ciudad de Santa Lucía, aguas abajo por el río. Ahí hay una toma de agua original del año 1871, como les decía, y a partir de ahí el agua se toma, se potabiliza y se envía a Montevideo por varias líneas de bombeo, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y sexta línea de bombeo, de las cuales están en servicio 3 todavía de ellas, la cuarta, la quinta y la sexta, y se distribuye en una red de distribución que tiene unos 17.000 kilómetros de tuberías en todo Montevideo, lo que es la región metropolitana, y tengan en cuenta que el mundo tiene 12.000 kilómetros de diámetro y la red de OCE de Montevideo tiene 17.000 kilómetros. Si colocamos un cañito atrás del otro, atravesamos el mundo, o sea que es un sistema muy amplio. Desde hace muchísimos años se critica y se habla de que Montevideo tiene una sola planta, que es la planta Aguas Corrientes, que tiene una sola fuente, que es el río Santa Lucía. Eso ha habido diversos intentos a lo largo de la historia de tratar de modificar esa realidad. Pero este proyecto Neptuno lo que pretende y se planteó como una solución para resolver ese problema, que Montevideo no tenga una única planta y que no se siga abasteciendo del río Santa Lucía. Y propusieron tomar agua del río de la Plata, en Arasatí, unos 80 kilómetros al oeste de Montevideo, y hacer un sistema completamente independiente, es decir, una toma de agua, una planta potabilizadora, una tubería hacia Montevideo y enraizar esa tubería con el sistema actual existente. Y se vendió de alguna manera a la población diciendo que era un proyecto innovador, de que era algo nuevo, de que solucionaba un problema de una posible crisis con la planta o una posible crisis con el río Santa Lucía, y eso de alguna manera tuvo un impacto positivo en la población con esa lectura, y así fue que se vendió. Aquí que a lo largo del desarrollo del proyecto empezaron a aparecer algunos problemas básicos, como por ejemplo la salinidad del agua, otra serie de problemas que si tenemos tiempo lo vamos a hablar desde el punto de vista técnico después de la charla de Cereto. Pero en términos globales eso es el proyecto, es un sistema de producción de agua independiente al que tenemos abasteciendo a Montevideo desde hace muchos años. ¿Sería complementario? Sería complementario, sí, porque el de Montevideo, el existente ahora, manda a Montevideo unos 600.000 metros cúbicos por día. Para que tengan una idea, ese volumen es como la cancha del Estadio Centenario, como un recipiente que tiene como base la cancha de fútbol y unos 80 metros de altura de agua. Toda esa agua, todos los días se manda a Montevideo. Y este proyecto Neptuno propone una tercera parte de eso, como complemento a ese sistema. No es un respaldo total, es un respaldo parcial. Bueno, eso en síntesis es el proyecto. Bueno, gracias por la invitación. Yo me voy a referir casi que exclusivamente a la constitucionalidad del contrato que se firmó entre OCE y el consorcio de empresas por el proyecto Neptuno Arasatí. Perdón, cerrá la puerta porque se va a escuchar mejor. Decía que en mi exposición se va a referir a la inconstitucionalidad del contrato que celebró el Estado uruguayo en la persona de OCE con el consorcio de empresas que resultó adjudicatario de la licitación para el proyecto Neptuno Arasatí. Es decir, voy a hablar solo respecto a por qué este contrato debe ser declarado nulo por violar una serie de normas prohibitivas, especialmente la Constitución de la República. Pero antes de entrar a ese tema, debo decir que además, en el mismo sentido que decía Danilo, este es un proyecto que es inconveniente, que no soluciona el problema del abastecimiento de agua potable de la zona metropolitana, que nos va a hacer recibir agua salada y contaminada, y que nos va a salir carísimo, y eso lo vamos a pagar durante 17 años con la factura de OCE. Esto es importante que lo sepan, más allá de los cuestionamientos constitucionales, que no son menores, porque a veces estamos acostumbrados a escuchar
el término inconstitucionalidad como algo que parece no ser tan relevante en la vida cotidiana de las personas. Y es que el término inconstitucionalidad se menciona muchas veces respecto al rol que tiene la Suprema Corte de Justicia, pero que refiere a la inconstitucionalidad de las leyes. En nuestro sistema jurídico, la Suprema Corte de Justicia, el principal órgano, el órgano máximo del Poder Judicial, es el encargado de controlar si las leyes que aprueba el Parlamento son constitucionales o vulneran la Constitución. Pero este no es el caso, porque acá no estamos hablando de una ley que pueda violar la Constitución. Y aunque parezca mentira, ese proceso de inconstitucionalidad que se tramita ante la Suprema Corte de Justicia es menos importante que esto, porque solo tiene efectos para el caso concreto. Es decir, en nuestro sistema, la Suprema Corte de Justicia no puede derogar una ley. Solo el Parlamento puede dejar sin efecto una ley. Cuando la Suprema Corte de Justicia advierte que hay una ley que es inconstitucional, que viola la Constitución, puede declararla inaplicable para esa persona que le pidió a la Corte su opinión. Es decir, yo como ciudadano le pido a la Corte que diga si tal ley es inconstitucional o no. Si la Corte dice es inconstitucional, esa ley va a seguir vigente, pero no se me va a poder aplicar a mí en un proceso judicial especial. Quiere decir que los efectos de la declaración de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia son muy pequeños, son muy parciales, son para una persona en un caso y la ley sigue lo más campante. Eso tenemos que diferenciarlo de esta situación, porque en esta situación lo que estamos hablando es que no hay una ley que viola la Constitución, hay un contrato que viola la Constitución. Hay un accionar del Estado que firmó un contrato violando la Constitución. Esta es una violación de la Constitución de las otras, de las que podríamos asimilar, por ejemplo, al periodo de la dictadura, de las normas constitucionales que vulneraron los militares en la dictadura. A eso podríamos asimilarlo, y no al proceso, como yo decía, porque mucha gente me ha preguntado por qué la Suprema Corte de Justicia no se manifiesta, porque no tiene que manifestarse sobre esto, porque no le competente. Nosotros acá tenemos un contrato que viola la Constitución y yo les voy a explicar por qué. La Constitución de la República es un texto que va modificándose, que va creciendo. Tenemos una base en la Constitución original de 1825, pero después hemos tenido una serie de reformas de la Constitución a lo largo del tiempo, múltiples. Algunas que reformaron el proceso electoral y otras que reformaron la parte dogmática de la Constitución, que es la parte donde las constituciones latinoamericanas garantizan derechos. Si nosotros agarramos el texto de la Constitución, lo podemos separar en dos grandes partes. La parte que regula cómo está organizado el Estado, donde dice cuántos ministerios va a haber, qué competencia la Corte Electoral, qué competencia el Tribunal de Cuentas, etcétera, etcétera. Y otra parte donde las constituciones, sobre todo las latinoamericanas, inspiradas la mayoría en las constituciones de las socialdemocracias europeas, garantizan derechos a las personas. ¿Ah? Bueno, ¿cómo este texto va creciendo? Bueno, va creciendo porque se lo va modificando, se lo va modernizando, como ocurre en todos los países del mundo. Pero hay dos maneras de cambiar el texto de la Constitución. Están todas reguladas en el artículo 331. Una manera de cambiar el texto es a iniciativa del sistema político. Es decir, los partidos políticos, o un partido político en particular, proyecta un cambio, entiende que hay que cambiar una parte del texto de la Constitución y lo promueve desde el Parlamento, logrando las mayorías especiales que se necesitan en la Asamblea General. Puede intentar cambiar el texto de la Constitución. Las constituciones son textos que no son fáciles de cambiar. No es como una ley ordinaria que alcanza a contener la mayoría en el Parlamento para cambiar el texto. Pasa por las dos cámaras y logro cambiar la ley. La Constitución, que en la pirámide jerárquica de normas está en el vértice, en la cúspide, es decir, la norma más importante de todas es la Constitución, se puede cambiar porque el sistema político la quiere cambiar, para lo cual tiene que lograr determinadas mayorías especiales, pero siempre termina ese proceso de cambio con la consulta a la gente, mediante el mecanismo que conocemos como plebiscito. Cualquier cambio al texto de la Constitución tiene que pasar por el control de nosotros, de los ciudadanos, de los habitantes del país, a propósito de un plebiscito. Esa es la última etapa. Si la gente no lo vota, no se cambia el texto de la Constitución. Pero hay otro mecanismo previsto en el 331 literal B de la Constitución, que es que no sea el sistema político el que cambia el texto, que sea la gente. Y eso se denomina iniciativa popular. Es decir, la gente tiene que juntar firmas, una cantidad importante de firmas, iniciar ahí el proceso, redactar un texto
para querer ponerlo en la Constitución, y ese proceso también termina con un plebiscito. También tiene que ser sometido a votación y tiene que obtener la mitad más uno de los habilitados para votar para que el texto cambie. Quiere decir que cambiar un texto de la Constitución por iniciativa popular no es nada sencillo. Hay que juntar las firmas, hay que redactar el texto y hay que después someterlo a plebiscito y lograr que la gente lo vote. No tenemos muchos ejemplos en nuestra Constitución de textos modificados, creados, redactados por la gente. Ahora, cuando eso ocurre, la legitimidad del texto es mucho mayor que cuando la reforma proviene del sistema político. Más aún cuando la gente redactó el texto, movilizó todo esto y logró la mayoría necesaria sin el apoyo inicial del sistema político. Sabemos lo difícil que es, aún para las organizaciones populares, movilizar todo lo que significa esto sin el apoyo del sistema político. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque el artículo que viola el contrato es un artículo que se modificó en la Constitución en el año 2004 a propósito de iniciativa popular y que tuvo un 62.3% de votos en el plebiscito que lo aprobó. No hay muchos casos de iniciativa popular y menos lograr en un plebiscito 62.3% de votación. Eso le da al texto, a mi juicio, una legitimidad y una obligación de respeto por parte de las autoridades mucho mayor incluso que si el texto fuera promovido por el sistema político. Si bien desde el punto de vista formal es lo mismo, porque es texto de la Constitución, uno no puede desoír el origen de las cosas y este es un caso para estar atentos. ¿Qué sucede? El proyecto Neptuno, ahora lo voy a explicar un poco mejor en detalle, pero es un proyecto privatizador del agua potable. No es la primera vez que en nuestro país hay iniciativas privatizadoras. La primera vinculada a estos temas se dio en la década del 90, más específicamente en el año 1992, con el intento del gobierno de la calle Padre, digamos, de privatización de las empresas públicas. Como en aquella oportunidad no fue que se celebró un contrato, en aquella oportunidad el Parlamento aprobó una ley para privatizar empresas públicas y ahí la ciudadanía utilizó otro mecanismo, no este que acabo de contar de cambiar la Constitución, utilizó el mecanismo del referéndum, que muchas veces se confunde con el plebiscito, pero son cosas distintas, que es otra consulta popular para derogar leyes. Es cuando la gente junta firmas para decir, esta ley que legítimamente aprobó el Parlamento, yo la quiero dejar sin efecto. En 1992, cuando se aprobó la ley de privatización de las empresas públicas, la ciudadanía juntó las firmas para derogar esa ley. Y la derogó. La derogó parcialmente, pero la derogó con el 79.1% de los votos. Fíjense ustedes lo caro, lo importante que es para la sociedad uruguaya oponerse a estos procesos privatizadores de fines que han estado siempre en manos del Estado. Eso fue en 1992. En 2003 ocurrió algo parecido. El Parlamento sancionó una ley que privatizaba ANCAP. ¿Qué hizo la gente? Juntó las firmas para derogar esa ley y eso fue referéndum en el 2003 y se derogó la ley que privatizaba ANCAP por un 62.3% de votos de la gente. Fíjense ustedes que en estas iniciativas privatizadoras la ciudadanía uruguaya ha respondido de manera contundente cuando se ha querido privatizar por ley, utilizando el mecanismo popular del referéndum para derogar esas leyes. Y como esta andanada de privatizaciones se veía venir en el 2003, en el 2004, y comenzaban los procesos también de privatización del agua potable, recuerdan ustedes las experiencias en Maldonado, empezaba a crecer la onda privatizadora, digamos, también respecto al agua potable, el pueblo quiso curarse en salud y no tener que salir a derogar por referéndum las leyes que los gobiernos de corte neoliberal iban sancionando en ese proceso privatizador y dijo, vamos a hacer una cosa, para que esto no siga así, respecto al agua, lo vamos a poner en la Constitución.
si lo ponemos en la Constitución, no van a poder sancionar una ley que privatice el agua. Y así fue que por iniciativa popular en el 2004 se cambió la redacción del artículo 47 de la Constitución. Y el artículo 47 de la Constitución pasó a tener un texto que lo redactaron los ciudadanos, el pueblo, no lo redactó el sistema político. ¿Qué se incluyó en ese artículo 47 que lo tengo acá? Se incluyeron temas muy importantes porque el artículo empieza diciendo la protección del medio ambiente, el interés general, las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción, contaminación grave del medio ambiente. O sea, se consagró el derecho al ambiente en ese artículo 47, pero se establecieron cosas muy puntuales respecto al agua, porque la preocupación en el 2004 era la privatización del agua potable. Y fíjense ustedes lo que se estableció en el 2004. Y esto se aprobó, como decía recién, por el 64.6% de la ciudadanía. La primera referencia del artículo 47 al agua dice: el agua es un recurso natural esencial para la vida, el acceso al agua potable y el acceso al saneamiento constituyen derechos humanos fundamentales. Esto desplaza al agua de considerarla una mercancía. Es un derecho humano. Si es un derecho humano no se puede comerciar. No puede ser objeto de transacciones comerciales. Dice varias cosas más que no les voy a aburrir ahora. Este artículo es un artículo modelo en el mundo. La Constitución uruguaya fue la primera constitución en el mundo que consagró el derecho al agua potable como un derecho humano. Había instrumentos internacionales, algunas declaraciones internacionales en materia de organizaciones como la ONU, etc. Pero en Constitución, la primera constitución en el mundo que plasmó el derecho al agua fue la uruguaya. En el literal D, por ejemplo, el artículo 47 dice: el principio por el cual la prestación del servicio de agua potable y saneamiento debe hacerse anteponiendo las razones de orden social a las de orden económico. Fíjense ustedes el sentido que se le dio al agua. Hace toda una serie de descripciones a favor de la constitución del derecho al agua y agrega un párrafo muy importante que nos va a venir a cuento del problema que tenemos ahora con el contrato. Una vez que establece todos estos derechos respecto al agua, dice así: toda autorización, concesión o permiso que de cualquier manera vulnere las disposiciones anteriores deberá ser dejada sin efecto. Piensen en lo que acaba de firmar POSE en la administración anterior con el consorcio de empresas. Pero vayamos ahora al párrafo, al inciso de este artículo 47 de la Constitución, que este contrato viola, y les voy a explicar por qué lo viola. Está en el numeral tercero del artículo 47, que dice así: el servicio público de saneamiento y el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales. No precisa hacer un análisis muy detallado y muy jurídico para entender que lo que se estableció en este texto de la Constitución, que las leyes no pueden violar, es que el abastecimiento de agua para el consumo humano tiene que ser prestado exclusiva y directamente por personas jurídicas estatales, es decir, por el Estado. Es más, repasando la historia de cómo se llegó a redactar este texto, quienes redactaron la papeleta que se transformó en este texto, la papeleta original decía: el servicio público de abastecimiento de agua para el consumo humano serán prestados exclusivamente por personas jurídicas estatales. Decía así el texto original. Y los redactores de la papeleta, que fue la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, la comisión que se constituyó para modificar este texto, fue a preguntarle al profesor Casinelli Muñoz, un referente, desaparecido ahora, pero un referente del derecho constitucional uruguayo, a ver qué le parecía la redacción. ¿Y saben qué les dijo Casinelli Muñoz? Le dijo: me parece muy bien, pero donde dice exclusiva, agréguenle y directamente, porque si no les van a poner un privado en el medio. Por eso la papeleta cambió su redacción y pasó a decir exclusiva y directamente. Quiere decir que el abastecimiento de agua potable debe ser prestado directa y exclusivamente por personas jurídicas estatales, por el Estado. Ahora bien,
¿Cuál es el truco que nos quisieron hacer con el proyecto Neptuno? Porque a cualquiera que yo le lea el artículo 47 de la Constitución me va a decir, bueno, no se están cumpliendo con el artículo 47. Bueno, el truco que nos quisieron hacer es que, ¿qué significa abastecimiento? Y ahora voy a ir sobre ese punto. Pero quiero decirles algo más, porque la reforma del 2004 no fue solo sobre el artículo 45. En el artículo 188 de la Constitución se prevé la realización o la participación de capitales privados en actividades del Estado en lo que se denomina el proceso de participación público-privada, ¿no? El artículo 188 dice que hay determinados fines del Estado que pueden ser cumplidos con participación público-privada. Pero para eso, el artículo 188, cuando se va a sancionar una ley de participación público-privada, exige determinadas mayorías especiales en el Parlamento. No es una ley cualquiera. Para esa ley hay que tener determinadas mayorías. Pero ¿qué hizo el pueblo en el 2004? No solo cambió 47. Al 188 le agregó un párrafo al final. El 188 que habla de la participación público-privada, al final, después de la reforma del 2004, ¿no? Dice, las disposiciones de este artículo no serán aplicables a los servicios públicos de agua potable y saneamiento. Quiere decir que prohibió la participación público-privada para el agua y el saneamiento. Ahora, yo recién les decía, el truco que nos quieren hacer o que nos quisieron hacer, y para eso Jurídica de OCE y algunas consultas que hicieron, intentó decir que abastecimiento no se estaba violando porque el abastecimiento era solamente empujar el agua por las cañerías. Y acá lo que está haciendo el privado es participar de las primeras etapas, pero no el que termina bombeando el agua por la cañería sigue siendo OCE. Eso es lo que dice OCE. Pero yo les voy a contar algo. Si ustedes ahora en el celular ponen, en Google ponen abastecimiento de agua potable a una población, estamos hablando de eso, ¿saben qué les va a aparecer? La inteligencia artificial, ¿saben qué les va a decir? Les va a decir, el abastecimiento de agua potable a una población implica un proceso que comienza con la captación de agua de fuentes superficiales o subterráneas, seguido de su tratamiento para eliminar impurezas y microorganismos, y finalmente su distribución a través de las redes o tuberías a los usuarios. Eso es lo que dice Google, la inteligencia artificial, sobre qué significa abastecimiento. Alguien me podría decir, bueno, pero Google, eso no es una... Perdón, el curso de la Facultad de Ingeniería de Abastecimiento da todo eso. Por eso. Pero alguien puede decir, bueno, pero eso es Google, yo qué sé, inteligencia artificial no sirve. Entonces me metí en la página web de la URSEA, de la Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua. O sea, quien controla todo lo que tiene que ver con la energía y con el agua. ¿Y saben lo que dice la URSEA en el capítulo Agua Potable? Dice, la prestación del servicio público de agua potable a terceros comprende desde la captación de agua cruda, superficial o subterránea, su tratamiento o potabilización y el transporte hasta los usuarios. La distribución se realiza a través de un sistema conformado por una red de tuberías, válvulas, tanques de almacenamiento y conexiones domiciliarias que conectan la red de tuberías hasta el medidor. Quiere decir que no es una definición mía, ni de Google, ni de inteligencia artificial. Es la definición del Estado uruguayo a través de la URSEA, lo que significa abastecimiento. Y la universidad con los programas de abastecimiento de agua. Pero es que en el mundo, abastecimiento de agua potable para una población se entiende como todo el proceso. Porque ¿cómo va a ser solo bombear si yo no tengo en cuenta el agua bruta con la cual potabilizo para después bombear después? No tiene ningún sentido. Entonces, alguien me podría decir, bueno, pero ¿y dónde está la parte en la que los privados participan en el contrato, Neptuno Arasatí conoce, de este proceso de abastecimiento? Bueno, les cuento. El contrato que se firmó en el artículo 4, que dice objeto del contrato. O sea, ¿a qué refiere este contrato? Antes que nada, debería decir algo, porque también recibí alguna consulta sobre ese tipo. En el artículo 3.2 del contrato, cuando se habla de las normas que regulan este contrato, dice normativa aplicable. El contrato se rige por las leyes de la República Oriental del Uruguay. Por si había alguna duda de que todo esto que yo estoy diciendo no se aplica y se pactó que se aplique la ley de Mozambique. No, se aplica la ley de la República Oriental del Uruguay, lo dice el 3.4 del contrato.
Pero recién les decía, ¿cuál es el objeto de este contrato? ¿Para qué se celebró este contrato? ¿Qué es lo que tienen que hacer las partes? En este contrato tenemos dos partes. La parte contratante y el contratista. La parte contratante es OCE. Yo acá tengo también alguna duda si esto es legítimo, porque esto no es una pequeña obra de OCE. Esto refiere a una nueva fuente de agua. Refiere al manejo de las fuentes de agua. Y si bien OCE tiene competencia, por supuesto, en el abastecimiento, las decisiones que se toman sobre las fuentes de agua son competencia, antes que de OCE, del Ministerio de Ambiente. O sea, yo no sé si esto no debió pasar primero por el Ministerio de Ambiente, incluso tener el aval y el ok y la firma del Ministerio de Ambiente cuando nos estamos comprometiendo a algo tan importante como una nueva fuente de agua potable. Pero dejemos eso de lado por un instante. Nos quedamos con el contrato que firmó OCE con el consorcio de empresas. Y lo que le dije recién, contratante en este contrato es OCE, contratistas son las empresas. Y recién hablábamos de que el abastecimiento y las primeras etapas, etc. Veamos si del texto del contrato hay alguna etapa de esas que constituyen el abastecimiento que deben ser cumplidas por el privado. Y esto está regulado en el artículo 4, como les decía. El artículo 4, inciso tercero, dice lo que es de cuenta del contratista. Y dice así, yo se lo explico y ustedes después me cuentan si el privado está participando o no del proceso de abastecimiento. Dice, serán por cuenta del contratista, de las empresas, la gestión de la toma de captación de agua bruta, la estación de bombeo de agua bruta, la reserva de agua bruta y obras conexas, las tuberías de aducción de agua bruta y el transporte y disposición final de lodos de potabilización. Serán también cuenta del contratista la operación de bombeo de agua bruta y el consumo de energía asociado a dicha situación. Serán por cuenta del contratista el mantenimiento de la totalidad de la infraestructura que compone el proyecto a la salida. ¿Alguien puede decirme que los privados no están participando del proceso de abastecimiento? Bueno, yo creo que este contrato, con este texto, viola flagrantemente el artículo 47 y el artículo 188, que prohibían que los privados participaran del proceso de abastecimiento de agua potable. ¿Y qué sucede cuando un contrato viola una norma prohibitiva? Porque la Constitución, en los términos que está redactado, lo prohíbe. Y además, no se olviden del párrafo que les redacté, les leí hace un ratito, que decía: toda autorización, concesión o permiso que de cualquier manera vulnere las disposiciones anteriores deberá ser dejado sin efecto. Esto decía la Constitución. ¿Qué pasa en el ámbito del derecho uruguayo cuando un contrato viola una norma prohibitiva? Imagínense que yo celebro un contrato con mi compañero donde él se obliga a ser mi esclavo. ¿Es válido ese contrato? No, es nulo porque viola una norma prohibitiva que prohíbe la esclavitud. Acá tenemos un contrato que viola una norma prohibitiva que está en la Constitución. ¿Y cómo funciona esto de las nulidades de los contratos? Bueno, está regulado en el Código Civil, que en el artículo 1560 dice: la nulidad producida por un objeto o causa ilícita. ¿Qué es lo que tiene este contrato? Este contrato tiene un objeto ilícito, un objeto prohibido por la Constitución. Dice, la nulidad producida por un objeto o causa ilícita y la producida por la omisión de algún requisito o formalidad de las leyes que las leyes prescriben para el valor de ciertos actos o contratos, justamente lo que dice la Constitución, en consideración a su naturaleza, etcétera, etcétera, son nulidades absolutas. Nulidades absolutas pueden ser absolutas o relativas. Las relativas admiten que se puedan subsanar. Las absolutas son insubsanables. Y traen como consecuencia que esa cláusula o ese contrato íntegro se tenga como no suscrito. Por lo tanto, no nace ninguna obligación de ese contrato. Y el 1561 dice: la nulidad absoluta, sería el caso,
puede y debe ser declarada por el juez de oficio cuando aparece de manifiesto. Y puede alegarse por todo el que tenga interés en ello, excepto el que ha ejecutado el acto o celebrado el contrato. Esto nos lleva a considerar quiénes son los que tienen interés, porque el juez lo que se va a preguntar cuando alguien le diga yo quiero que usted declare nulo esto, es usted me tiene que demostrar que tiene interés en declarar nulo esto. Por eso en el proceso judicial que nosotros vamos a iniciar la semana que viene, van a comparecer ante el juzgado la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, los vecinos de San José nucleados bajo la denominación de Tucutucu, porque si bien yo entiendo cualquiera de nosotros tiene interés en el agua potable, porque somos los consumidores del agua potable, porque lo necesitamos para la vida, estas organizaciones, sobre todo la Comisión, es la que ostenta la mayor representatividad, porque es la que redactó el artículo 47. Entonces, si tendrá interés en que se respete el artículo 47 y en que se declare la nulidad de este contrato. Claro que tiene interés en que se declare la nulidad. Y si se declara la nulidad, es como si el contrato no se hubiera firmado. Por lo tanto, no hay que indemnizar a nadie, no hay que pagar ninguna multa, no hay que pagar ningún monto bajo ningún concepto de indemnización, porque el contrato es nulo. Esto es importante tenerlo en cuenta, por eso el planteo que vamos a iniciar la semana que viene, yo creo que debe ser visto como en colaboración con la estrategia que el gobierno ojalá siga adelante en ponerle fin y enterrar definitivamente este proyecto, porque si este juicio prosperara y se declarara la nulidad, es como si el contrato nunca se hubiera firmado, no habría responsabilidad de ningún tipo para el Estado. ¿Qué problema tenemos con los juicios de nulidad de los contratos? Que el trámite es largo. No es un juicio que se resuelva en pocos días. Es un juicio que habitualmente, cualquier juicio de nulidad de un contrato, cualquier contrato, es un juicio que habitualmente insume años de trámite. Por esa razón, nosotros a esta demanda de nulidad del contrato le vamos a adicionar una medida cautelar donde el juez ordene la suspensión de las obras hasta tanto se resuelva si el contrato es nulo o no es nulo. Ese es el planteo judicial que pensamos hacer. Yo quería sobre todo, y después hacen preguntas y conversamos sobre alguna duda que pueda generarse, pero quería que se quedaran con el concepto de por qué este contrato que se firmó es nulo, por qué viola la Constitución, por qué viola una norma de tanta importancia en la Constitución uruguaya y con un origen tan especial que le da una legitimidad especial. La lucha del pueblo uruguayo en el 2003, en el 92, para tirar abajo la ley de privatización de las empresas públicas. La lucha del pueblo uruguayo para en el 2003 tirar abajo la ley que privatizaba ANCAP. Y la lucha del pueblo uruguayo para en el 2004 consagrar esto en la Constitución no pueden ser en vano. No puede doblarse esa mano solamente firmando un contrato. Y ahí venimos a decir que tenemos otro tema para pensar en el futuro y que tiene que ver con esto de los contratos que los estados firman en estos tiempos que corren. El sistema constitucional nuestro tiene previsto que cuando los países se comprometen con otros estados, cuando el Poder Ejecutivo, el gobierno que sea, se compromete con otro estado, firmando un tratado, que es la manera, los documentos que se firman entre estados, ese tratado debe pasar por el control del Parlamento. Es decir, el Parlamento controla las obligaciones que el Estado uruguayo asume con otros estados. Eso está establecido en la Constitución, es una obligación. Ahora, vivimos en un mundo donde el poder cada vez reside menos en los estados-nación y cada vez reside más en corporaciones, en empresas multinacionales que durante mucho tiempo incidían en los gobiernos nacionales. Ahora algunos, en algunos casos, están hasta sentados en los sillones de los gobiernos, ya ni siquiera inciden. Y no tenemos ningún mecanismo de control para las obligaciones que se asumen mediante la firma de contratos con estas empresas multinacionales, muchas veces mucho más poderosas que los propios gobiernos.
Ese es un punto a repensar, porque merecería considerar que también el Parlamento ejerciera algún tipo de control sobre esas obligaciones que asumimos a través de la firma de contratos. De todas formas, la movilización popular del 2004, como decía, ahora tiene una oportunidad de decir: para esto cambiamos la Constitución en el 2004, para esto pusimos esa redacción en el 47 y en el 188, para que no nos privaticen bienes como el agua potable, para que el agua potable no sea una mercancía, para que sea un bien caracterizable como bien social. Porque miren que cuando yo era niño, me acuerdo una maestra que siempre nos decía, y bueno, y van a venir por el agua, no sé cuánto, y a mí me sonaba como una cosa un poco exagerada. Bueno, vinieron por el agua. El futuro es que haya que pagar por respirar. Así que tenemos que estar muy atentos a estas cosas, a estos impulsos privatizadores que hacen del agua una mercancía más, donde el que tenga plata la va a poder pagar y el que no tenga plata no la va a poder pagar, porque ese es el camino al que nos dirigimos con este tipo de contratos. Estos procesos privatizadores comienzan así. Uno puede mirar en la región incluso experiencias muy peligrosas. Bolivia vivió la guerra del agua a propósito de estos impulsos privatizadores. Uruguay tuvo la experiencia que nos llevó a esta modificación de la Constitución en 2004 con la privatización en Maldonado del agua potable y el desastre que significó para todos los vecinos el precio. Por eso, a veces cuando nosotros los abogados, o en mi caso, hablamos de estas cuestiones que violan la Constitución, puede sonar como una cosa media ajena a lo cotidiano, media ajena a mi vida, ¿no? Como es una cosa técnica. Acá se trata de agua, de cobrarnos un dinero que va a venir en la factura, porque no hay otra manera de financiar esto por 17 años, que nos va a costar 980 millones de dólares, y vamos a recibir un agua más salada, porque los estudios científicos muestran que el agua que se va a obtener de Veracruz es similar a la que recibimos en la oportunidad de la crisis hídrica. En la oportunidad de la crisis hídrica se estaba bombeando de la desembocadura de Santa Lucía, se estaba tomando agua, digamos, como Paso Severino estaba seco, se estaba tomando agua de la desembocadura de Santa Lucía. Esto ni siquiera es de la desembocadura de Santa Lucía, esto es agua del río La Plata. Así que va a ser igual de salada o más salada que la que recibimos en el momento de la crisis hídrica, porque además el proyecto Neptuno no prevé plantas desalinizadoras, o sea que el tema de la sal no va a ser tratado. La solución que se dice dar es guardar agua en esa reserva de agua bruta, guardar agua en los momentos en que el río de la Plata no está tan salado, no hay esas corrientes salinas, para utilizarla en tiempos en que esté salado el río de la Plata. Ya quedó demostrado que esa cantidad de agua que se pretende guardar no es suficiente, teniendo en cuenta los estudios que existen hoy sobre los episodios de salinidad. Pero además, el consorcio se encargó de decir que con esa reserva de agua bruta que se pretende tener, tiene asegurada el suministro de agua por 70 días, hasta 70 días. ¿Saben lo que dice el contrato? Que si no se logra obtener agua dulce por más de 70 días, como ellos aseguran, la responsabilidad no es del consorcio. Adiós. Bueno, no quiero seguir con este tema que lo va a explicar mucho. Yo tengo una pregunta para él, y antes de pasar a mi tema. Primero hiciste un comentario ahí del cuidado que tenemos que tener en el futuro con respecto a las obras, a los contratos que firman las empresas. OCE viene de lo que se fundó en el año 52 con la fusión entre la compañía inglesa, que tenía el servicio de Montevideo fue más tiempo privado que público, y el Ministerio de Obras Públicas. Y ahí se mantuvo, como venía de un ministerio, hasta el año 70 las obras de OCE tenían aprobación parlamentaria, pasaban por el Parlamento. Después como que se le dejó correr solo y terminamos en esta historia. No, la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. Como bien se sabe, está negociando el consorcio, Agua de Montevideo está negociando con el Estado uruguayo, con OCE, y con Presidencia de la República y con el Ministerio de Ambiente.
si a raíz de esa negociación surgen otras obras que se hacen utilizando este contrato y suprimiendo cláusulas inconstitucionales del contrato, del objeto, y dejando aquella que no es inconstitucional, que es fortalecer el abastecimiento de agua de Montevideo, pero utilizando este contrato, parte de este contrato, surgen otras obras. Esa nulidad del contrato original se traslada a esa modificación del contrato. No se traslada. El problema es que la modalidad de este contrato, donde se paga por disposición de agua, o sea, se paga por el agua disponible. El agua disponible, para que me paguen a mí por el agua disponible, a nivel privado, por el agua disponible, tengo que producir agua. Está bien, Entonces, pero habría que cambiarle la modalidad completamente. Si a mí me dijera, el consorcio va a construir una planta potabilizadora o va a construir una planta de toma de agua, la construye y le entrega la llave a OCE, podrá ser un buen negocio, un mal negocio, será mala la calidad del agua, pero viola la Constitución. Pero utilizando ese contrato se podría hacer algo Pero así. hay que cambiarlo todo. Claro, pero digamos, Sí, el consorcio sí, mantiene el contrato por otras obras. Si el objeto del contratista es una obra civil, construir una planta, construir infraestructura, pero no va a participar, no va a vender ni agua bruta, ni va a ser el encargado de potabilizar, no viola la Constitución. Entonces, este mismo consorcio, con el afán de hacer obras, seguramente digo, bueno, yo te doy la toma a OCE, no me encargo de nada, no opero nada, solo hago obras. Sí. Pero Sí, está buenísima la pregunta porque esto Sí. nos lleva a otro problema del contrato, que es la modalidad. Neptuno no solamente es un gran negocio desde el punto de vista de la obra, es mucho mejor negocio financiero. Este negocio, el proyecto de Neptuno cuesta 293 millones de dólares. ¿Ah? Hay 100 millones de dólares que van a poner las empresas. Hay 193 millones de dólares que son crédito que reciben las empresas, para el cual se van a ofrecer certificados de deuda que van a tomar las AFAP. O sea que de los fondos de las AFAP es donde se pretende contribuir con 193 millones de dólares, más los 100 que van a poner las empresas, y con esos 293 millones de dólares hacer Neptuno. Por esos 293 millones de dólares que cuesta Neptuno, de los cuales 193 son nuestros, que son ahorros de los trabajadores, nos van a cobrar 890 millones de dólares. Entonces, este no es un negocio solamente de construcción de una planta. Es un negocio financiero a 17 años, con una tasa de interés que permite poner 293, de los cuales 193 no son míos, y cobrar 890 millones de dólares. Entonces es muy difícil, por lo menos lo veo yo así, ojalá que la inteligencia de quienes están negociando nos permita otra cosa, pero es muy difícil desarmar este negocio y que las empresas digan, macanudo, porque si fuera solo la obra, yo le puedo decir al consorcio de empresas, miren, esta obra no va a ir, vamos a hacer otras obras que entendemos son prioritarias para el país más que esta planta. Entonces vos tenés un negocio de 300 millones de dólares de obra, lo vas a tener igual, porque vamos a hacer otras cosas que son más importantes para el Uruguay que esta planta. Ahora, yo no te puedo dar un negocio de 300 millones de dólares, pero pagarte 890. claro, pero si el contrato original es nulo, vos podés utilizar ese contrato nulo para hacer otras obras. El contrato tiene cláusulas nulas y otras cláusulas que no son nulas. Lo que pasa es que el corazón de este contrato son las cláusulas que son. O sea, cabe la posibilidad de que el Estado pueda hacer otras obras con estas empresas sin Por hacer una supuesto. licitación. Pero habría que anular este contrato y hacer otro. Sería un acuerdo más político, digamos. Absolutamente. Claro, yo tenía la duda que si el original era nulo, vos no podías derivar de ahí nada. El vínculo, algunas cosas que puedan aparecer de acá se pueden derivar, pero va a ser otro contrato porque va a tener otro objeto. Sí, claro. Pero sin licitación, con las mismas empresas. Bueno, es una pregunta más difícil porque la licitación también tiene un objeto. Vos llamás a licitación cuando Claro, mirás, porque vas. yo sí soy una empresa que no estoy ahí, ¿no? Sí. Y digo, no, pero modificaron todo y van a hacer construir más, Casupá
Yo quería hacer participar. Es más, los que compitieron con este consorcio, si en ese mecanismo se van a agraviar. Claro. Van a decir, yo también quiero hacer caso Juan. Claro. Porque vos me ganaste pasando el turno, no me haces caso Juan. Exactamente. Por eso Claro. me surgía la duda que Totalmente. utilizando ese contrato pudieran hacer Sí, otras obras. hay un detalle que no conté, que también es importante, y es cómo se hizo este contrato. ¿Mediante qué ley? Porque hoy yo les contaba, el 188 de la Constitución prohíbe que la participación público-privada refiere al agua potable. Y nosotros tenemos una ley de participación público-privada. ¿Por qué este contrato no se hizo por la ley de participación público-privada? Porque prohíbe el agua potable. Entonces, ¿qué ley usaron? Usaron la ley 17.555, que es una ley del año 2002, que se sancionó en el gobierno del Valle en oportunidad de la crisis económica del 2002, donde en Uruguay no había fondos para obra pública. Entonces, en aquel momento, los legisladores sancionaron esa ley que le permite a los privados presentar proyectos de obra pública a las instituciones públicas competentes. Si yo quiero hacer una represa, será la OCE; si quiero hacer una carretera, será el Ministerio de Obras Públicas. Le presento un proyecto, y si ese proyecto me lo aprueban, tengo una ventaja en la licitación. Se utilizó esa ley, una ley que fue sancionada para un momento donde no había fondos para obra pública. Pero esa realidad del 2002 no era la del 2020, no tenía nada que ver. O sea, hicieron esa trampa, usaron esa ley, como la ley no dice en ningún artículo, dice quedará sin efecto, no sé cuánto, o tendrá un periodo de vigencia que se extinguirá cuando la crisis termine, le consideraron que estaba vigente. Pero hasta la ley que se utilizó demuestra la trampa que se hizo. Si esto hubiera querido ser una participación público-privada como las hay, lo tenía que haber hecho por la ley de participación público-privada, y no lo hubieran podido hacer porque lo prohíbe expresamente la ley y la Constitución. Así que nos hicieron trampa también en la ley que invocaron para esto, que es la que le dio la ventaja competitiva al consorcio en la licitación. Si no, no hubiera tenido esa ventaja. Y además esa ley tiene otra contra, y es que como el que trae la idea es el privado, para, entre comillas, proteger la idea del privado, todo se mantiene en secreto hasta el final. Por eso no podíamos saber nada del proyecto Neptuno hasta que nos llegamos a la etapa final. Y eso viola otras normas, que no quiero aburrir ahora con leyes, pero viola todas las normas que tienen que ver con la publicidad, que tienen que ver ahora de moda acuerdo de Escazú, por el que Uruguay en todas estas temáticas se ha comprometido a la participación de la gente, a la información a la gente, a dar información a la gente sobre las cosas que se van a hacer y que refieran al ambiente. Bueno, todo eso se vulneró con el mecanismo que se utilizó para este proyecto. ¿Te puedo hacer una pregunta? Perdóname, sí. No, porque tentábamos la duda si la brilla para preguntarle a Juan o darle a Danilo, sí, para que hiciera una intervención vinculada a los aspectos más técnicos del proyecto. Para los que no llegaron un poco después, o sea, si bien originalmente la charla ha sido convocada para el aspecto constitucional, nos acompaña el ingeniero Danilo Ríos, que fue gerente general de OCE durante un periodo importante, 9 años, y que justamente le habíamos pedido que también hiciera alguna consideración sobre las objeciones vinculadas al, no ya lo constitucional, sino al cumplimiento de ese presunto objeto, que es el abastecimiento de agua potable, que también está muy cuestionado. Entonces le damos a Danilo. Bueno, bárbaro. Bueno, después queda anotada la compañera para la pregunta. Bueno, excelente Juan, pero además de inconstitucional, el proyecto es malo también, tiene todas las cosas. Tal es así que no hay nadie independiente, ninguna organización, ninguna asociación que se haya mostrado afín a este proyecto, más allá de los interesados. Es un caso único del país. ¿Y esto por qué? Porque nació mal el proyecto. ¿Por qué? Porque en ingeniería, si queremos solucionar un problema, lo primero que tenemos que hacer es la base, es hacer un estudio alternativo. Es decir, bueno, quiero reforzar el abastecimiento de Montevideo y estudio varias alternativas. Y ese trabajo se ha hecho varias veces. Se hizo en el año 70, se hizo en el año 99-2000, se hizo en el año 2013, y ningún estudio de alternativas dio que tomar agua del Río de la Plata fuera la mejor alternativa para abastecer a Montevideo. O sea que nació mal el proyecto. Y además de eso,
la redacción original de la resolución del directorio de OCE dice tomar agua dulce en Arasatí. Y ahí ya cometí un error, porque no había muestreos en Arasatí suficientes que demostraran que el agua era dulce. Es más, después se fue demostrando paulatinamente de que el agua ahí no era dulce, que el agua tenía muchos días de salinidad. Y ahí hicieron como una artimaña de hacer ese famoso polder que trae otros problemas con el acuífero Raigón, etc. O sea que el proyecto se fue complejizando y le fueron buscando la vuelta para lograr un proyecto, y de todos modos siguieron adelante con este proyecto más allá de la alternativa. Pero yo les decía al principio que este proyecto se vendió bien con la población, porque se vendió como un proyecto, es decir, no estamos sentados arriba de una bomba, porque tomamos agua solo del río Santa Lucía y tenemos una sola planta. Pero aquí que son dos problemas completamente independientes. Uno es la fuente y otro es la planta. Hablando de la planta Aguas Corrientes, si bien es una única planta, tiene varias líneas de tratamiento, nunca nos dejó a pie desde que se creó la planta. Es una planta, por más de que tiene sus años, se ha ido modificando y es una planta relativamente moderna, tiene un grado de seguridad significativo y no de golpe tiene por qué ser un problema urgente. Lógicamente que es mejor tener dos plantas, nadie lo puede negar, pero tampoco es un problema urgente, porque esa planta es una planta muy robusta. Y otro es el tema de la fuente, y ahí hay una confusión porque la fuente no es el río Santa Lucía, la fuente es el río Santa Lucía con el punto de toma. En ingeniería está bien definido lo que es una fuente de agua. La fuente de agua la define el punto de toma y la cuenca que abastece a ese punto de toma. En el caso es Aguas Corrientes y la cuenca hasta ese punto. ¿Saben el área que tiene esa cuenca? El área de esa cuenca es la misma que tiene Puerto Rico. Y Puerto Rico tiene la misma población que todo el Uruguay, se abastece de ahí, tiene un excelente servicio de abastecimiento de agua potable. Pero si la cuenca fuera, la fuente fuera la cuenca, entonces la ciudad de Colonia y la ciudad de Tacuarembó tendrían la misma fuente, porque están todas en la cuenca del Río de la Plata. Y dirán, bueno, la cuenca del Río de la Plata es grande, sí, pero ¿y la cuenca del Río de Santa Lucía es chica? ¿Dónde está el estudio que diga que la cuenca del Río de Santa Lucía es chica y que la otra es grande? No existe ese estudio. La cuenca de Santa Lucía tiene una potencialidad para darle agua a Montevideo brutal. Podría darle agua a muchas ciudades de Montevideo. El tema es acopiarlo. Y ahí es donde fallamos con el detenimiento de la construcción de la represa de Casupá. Como bien dijo Cereta, durante la crisis de 2023, el volumen de agua que se tomó salada durante todos esos 3 meses que hubo agua salada en Montevideo fue la mitad del volumen que tendría la represa de Casupá. O sea que si la represa hubiese estado construida y llena, porque en noviembre de 2022 hubo lluvias que llenaron el embalse de Paso Severino, Montevideo no se hubiera enterado de la crisis. Bueno, pero yendo a los problemas que tiene Neptuno, una fuente de agua tiene que evaluarse de 3 puntos de vista. El punto de vista de la cantidad, se decía, el Río de la Plata es una fuente infinita y se daban cifras. Bueno, Montevideo no precisa una fuente infinita, precisa una fuente que le dé agua. Y el río Santa Lucía tiene la capacidad para darle agua a varias ciudades de Montevideo. El tema es que hay que acopiarla, acumularla el agua. Y eso se hace mediante represas, y en este caso el estudio de la represa de Casupá. Pero después desde el punto de vista de la calidad también. Si nosotros comparamos la calidad que tendría el agua de la represa de Casupá como fuente y la calidad del agua del Río de la Plata, tenemos que hay una diferencia abismal. Primero, la salinidad. Que la salinidad en el año 70 era un problema, porque este proyecto de Arasatí se basa mucho en los estudios del año 70, que justamente el padre Arturo Castañeda trabajó en esos estudios. Y se menciona en todos los documentos del proyecto. En el año 70 la salinidad era un tema inocente, por decirlo de alguna manera, que era solamente vinculado al sabor del agua. Pero hoy por hoy la salinidad está vinculada a productos tóxicos que se pueden generar. En el año 74 se descubrieron los trialometanos y hoy por hoy en la norma uruguaya hay productos que se generan por la interferencia de la potabilización con el agua salada, productos que están limitados por la norma. Entonces la salinidad es un tema serio, no solamente un tema de sabor y olor. Y todos esos estudios se pasaron por alto y no fueron tenidos en cuenta con Neptuno. La salinidad.
Y el otro, el tema de las cianobacterias. Los especialistas han dicho que esa zona del río de la Plata es una zona compleja desde el punto de vista de la generación de cianobacterias. Ni que hablar de la reserva esa de agua que van a hacer, que es un agua quieta, un agua muerta, que también es muy propensa a la generación de cianobacterias. Entonces, desde el punto de vista de la cantidad y de la calidad del agua, esa fuente del río de la Plata es totalmente inapropiada. Y el otro punto de vista que se debe tomar para una cuenca es la seguridad. Bueno, el estuario del río de la Plata depende de 5 países. Ahí no tenemos absolutamente ninguna seguridad con respecto a proteger la calidad del agua de esa fuente. Y el río Santa Lucía está totalmente en territorio uruguayo. Bueno, después hay otra serie de objeciones desde el punto de vista ambiental, que no vale la pena decirlo yo. Hablo de lo que es el abastecimiento de agua. Ese origen del proyecto que nació mal y se fue arrastrando con ese lastre y se transformó en un proyecto completamente inapropiado, que nadie en Uruguay, ningún académico, nadie ha salido a decir que es un proyecto bueno para el país, porque además de inconstitucional es un proyecto lamentablemente malo. Y acá se perdió muchísimo tiempo, eso es lo que hay que decir también, porque al detener el proceso de la represa de Casupá, y fíjense que de ahí a ahora, el tiempo que se perdió es prácticamente un periodo entero, porque este proyecto no se va a hacer, sea como sea a través de la inconstitucionalidad o lo que resuelva el Estado uruguayo, este proyecto no se va a ejecutar. Y perdimos 5 años y podríamos hoy tener la represa de Casupá y podríamos estar libres de otra sequía. Que hoy estamos parados arriba de una bomba porque la represa de Casupá era urgente ya hace 5 años.